el cual se los realiza de forma anticipada para poder lograr objetivos que tenga una determinada empresa. Los elementos que tiene una estrategia. Primeramente tenemos el objetivo, necesidades operativas de recursos, curso de acción o alternativas de financiamiento, justificación y valoración, elección de la alternativa y conclusiones y recomendaciones. Ya. El objetivo, el primer elemento de la estrategia es el objetivo. Nos hace referencia a lo que es el planteamiento de la estrategia, el para qué, es decir, para qué vamos a realizar esta estrategia, este curso de acción, para qué se va a realizar, con qué objetivo, para cumplir qué objetivo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento nos hace referencia a lo que es las necesidades operativas de recursos. Para lograr cualquier objetivo en una empresa, siempre se requieren recursos, ¿verdad? Ya sean estos económicos, o pueden ser recursos humanos, o recursos de materiales, por decir. En este caso más vamos a hacer referencia a lo que son las necesidades operativas de recursos, es decir, el capital, y las inversiones, para lograr un objetivo determinado. Ese sería el segundo elemento de la estrategia. Como un tercer elemento tenemos los cursos de acción o alternativas de financiamiento. En los cursos de acción o alternativas de financiamiento hace referencia a las combinaciones de financiamiento, es decir, cómo vamos a realizar las combinaciones de los préstamos o cómo vamos a realizar el financiamiento para emprender cualquier proyecto o realizar una inversión en cualquier empresa. Es decir, cuánto vamos a invertir con recursos propios, con recursos ajenos, en qué porcentaje vamos a prestarnos, en qué porcentaje vamos a emitir acciones. A eso hace referencia a lo que es los cursos de acción o alternativas de financiamiento. Ese es un tercer elemento. Un cuarto elemento hace referencia a la justificación y valoración. Al hablar de valoración, vamos a determinar lo que es el costo que nos va a generar estos cursos de acción o estas fuentes de financiamiento. Es decir, valorar estos cursos de acción. Y eso se lo realiza mediante el WACC. La valoración de estos cursos de acción o alternativas de financiamiento se los realiza mediante el WACC. A eso se refiere el cuarto elemento de justificación y valoración. Valorar las estrategias de financiamiento, nada más. Luego tenemos un quinto elemento, el cual hace referencia a la elección de la alternativa, donde tenemos que determinar aquella alternativa que minimice el costo de capital y maximice el valor de la empresa. Vale decir, el menor costo posible que nos pueda dar el WACC. Es decir, elegir la mejor alternativa, o también, dicho de otra manera, elegir el menor costo posible que nos va a mostrar mediante la valoración por el método del WACC. A eso hace referencia a la elección de la alternativa. Ahora, las conclusiones y recomendaciones solamente es detallar los resultados que se ha obtenido mediante esta fuente de financiamiento y con su costo y con lo que se ha realizado, ya sea mediante fuentes ajenas, puede ser propias. Tiene que detallarse a qué se ha llegado y qué resultados se ha obtenido. Y las recomendaciones hacen referencia a recomendar si es viable esa fuente de financiamiento o esa combinación de financiamiento que se ha realizado es viable, o qué se recomienda en el caso de que no sea buena combinación de financiamiento. Esos son los elementos que refieren a lo que es una estrategia: objetivo, necesidades operativas de recursos, cursos de acción, justificación y valoración, la acción de la alternativa y conclusiones y recomendaciones. Ahora, pasemos a lo que son los tipos de estrategias de financiamiento en función a los riesgos que presenta. Tenemos tres tipos de estrategias: conservadoras, agresivas y altamente agresivas. Las conservadoras, como su nombre indica, son estrategias que, en otras palabras, son conservadoras y tienen miedo. Tienen miedo ya que no quieren prestarse mucho, porque tampoco quieren deber mucho y no quieren estar todo al pendiente de un préstamo. Por eso es que, como menciona en el ejemplo, nos dice las estrategias conservadoras, por decir, van a financiar el 40% del financiamiento con deuda y el 60% con acciones. Como les indicaba, son tipos de estrategias que tienen miedo a realizarse un préstamo elevado o financiar la mayor parte de su capital con deuda. Ahora, las estrategias agresivas. Al contrario de las conservadoras, las estrategias agresivas más financian con deuda, es decir, no tienen mucho miedo a estar al pendiente de la deuda. Por eso es que se da el caso contrario: la deuda con 60% y las acciones con 40%. Ellos no tienen miedo para ellos lo mejor es financiar con deuda y no invertir mucho con los recursos propios. Y luego tenemos las altamente agresivas, que son más agresivas, es decir, ¿verdad? En este caso la deuda se financiaba con el 60%, pero en este tipo de estrategias se financia con el 70%. Es decir, son más, ¿cómo se diría? No tienen casi nada de miedo siempre a estar al pendiente de un préstamo o financiar todo su capital mediante deuda. Esos son los tres tipos de estrategias que van a encontrar en función a los riesgos que presenta cada empresa.
¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda? Ya. Como hemos podido observar en las estrategias de financiamiento, para poder realizar la valoración o justificación de una determinada combinación de financiamiento se va a utilizar lo que es la estrategia del WACC. El WACC también es conocido como el costo de capital. Como van a poder ver, el costo de capital es la tasa que mide el precio que efectivamente supone una inversión de recursos, utilizando una determinada estructura de financiamiento. Es el costo de las fuentes de financiamiento, puesto que el capital es un factor requerido para la producción y al igual que cualquier otro factor tiene un costo. El costo de capital total de un proyecto empresarial refleja la combinación de costos de todas las fuentes de financiación prevista. Para poder realizar la evaluación o valoración de las estrategias de financiamiento, se lo debe realizar respecto al costo de capital, como tasa mínima exigible a una inversión, la cual se convierte en una guía para analizar rentabilidad. Como les indicaba, para poder realizar la evaluación de la valoración o la evaluación de cualquier combinación de financiamiento, se debe aplicar lo que es el WACC, o también conocido como costo de capital, y como en esta parte indica, tiene que ser el menor costo posible. Nos dice, ¿verdad? Se lo debe realizar al respecto al costo de capital como tasa mínima exigible a una inversión. Tiene que ser el costo mínimo. Costo de las diferentes fuentes de financiamiento. Cuando una empresa financia una inversión, lo que generalmente se presenta es el uso de capital ajeno y capital propio, recursos propios y recursos ajenos. Lo ideal es combinar estos capitales de forma tal que el costo de capital total sea el mínimo posible. Vuelvo a reiterar. Se tiene que buscar una combinación entre recursos ajenos y recursos propios. Se tiene que buscar una combinación entre estos dos tipos de recursos, lo cual nos dé como resultado un costo de capital que sea el mínimo posible, es decir, un WACC mínimo posible, el WACC más mínimo. O dicho de otra manera, la combinación óptima de deuda y capital propio es aquella que minimiza el costo de capital y maximiza el valor de la empresa. Como pueden ver, esta es la estructura de financiación. La deuda se financia de manera con los bancos, o puede ser mediante préstamos, también dicho de otra manera, y con bonos. Eso sería de manera ajena o con recursos ajenos. Ahora, con recursos propios o capital propio, la empresa se puede financiar con acciones preferentes y acciones comunes. Esta combinación entre estos dos tipos de financiamiento, ya sea de manera ajena y de manera propia, debe dar un costo mínimo de capital y ese costo también debe maximizar el valor de la empresa. Es decir, que nos debe dar mayores utilidades con un menor costo de capital. El costo promedio ponderado de capital, WACC, les vuelvo a reiterar, es el costo del financiamiento a largo plazo que la empresa debe cubrir por utilizar los recursos financieros o financiamiento. Dicho de otra manera, es el promedio ponderado de las tasas de costo de las deudas después de impuestos y de los fondos propios. Es el costo promedio ponderado. Eso tengan en cuenta. Al WACC también se lo conoce como el costo promedio ponderado de capital. Para poder aplicar lo que es la fórmula para poder determinar lo que es el costo mediante el costo promedio ponderado de capital, se va a utilizar la siguiente fórmula, la cual nos indica que el costo promedio ponderado de capital o el WACC es igual a K sub E, que hace referencia a los recursos propios, multiplicado por E, que es el patrimonio dentro de la estructura de capital, sobre D más E. D más E hace referencia al total de la inversión o al total del financiamiento, más los recursos ajenos antes de impuestos, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, todo multiplicado por lo que es el pasivo a largo plazo dentro de la estructura de capital sobre el total del financiamiento o el total del financiamiento. Como pueden ver, aquí están sus abreviaturas. La D hace referencia al pasivo a largo plazo dentro de la estructura de capital. La E hace referencia al patrimonio dentro de la estructura de capital o recursos propios. E sobre D más E es la proporción del capital propio sobre el total del financiamiento. D sobre D más E es la proporción de la deuda sobre el total del financiamiento. K sub A, como les indiqué, es el costo del pasivo a largo plazo, o puede ser costo de la deuda antes de impuestos. K sub P es el costo del patrimonio o recursos propios. Recursos propios. Y T hace referencia a lo que son los impuestos, que en este caso es del 25% que se va a aplicar en todas las fuentes de financiamiento ajenas, se va a aplicar el impuesto.
La estrategia de financiamiento óptima es la que demuestra un WACC lo más cercano a la tasa mínima. La estructura óptima de capital es la que tenga menor WACC. Se vuelve a reiterar, la estructura óptima de capital es la que nos muestra un menor WACC y también vale decir un WACC que esté por debajo de la media. Como pueden ver en esta gráfica, nos muestra una tasa máxima, una tasa mínima. Esta es la tasa promedio y el WACC siempre tiene que estar por debajo del promedio, por debajo de la media o por debajo del promedio. Siempre tienen que buscar un WACC que esté por debajo de la media o por debajo del promedio. Eso también van a tenerlo en claro, compañeros. ¿Alguna duda con respecto al costo promedio ponderado de capital? Para entrar directamente a los ejercicios, hasta ahí sería toda la parte teórica. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No hay dudas para entrar a los ejercicios? Todo está claro, ¿verdad? Con respecto a la parte teórica. Sí, todo está claro. Ya, listo. Entremos directamente a los ejercicios, entonces. Ya. Se ve la pantalla compartida, ¿verdad, compañeros? Sí. Ya, listo. Tema número 4, ejercicios de WACC. Les vuelvo a reiterar la fórmula general que se va a manejar del WACC es la siguiente. El WACC es igual a los recursos propios multiplicados por la proporción de capital propio sobre el total del financiamiento, más el costo de los recursos ajenos multiplicado por 1 menos la tasa, todo multiplicado por la proporción de la deuda sobre el total del financiamiento. Otra fórmula que igual hace referencia a lo que es la determinación del WACC es la siguiente. K sub E, que es igual a los recursos propios, multiplicado por W sub E. W sub E hace referencia a todo esto, es decir, a toda la proporción del capital propio sobre el total del financiamiento, más K sub D, que es el costo de la deuda después de impuestos, multiplicado por WD, que hace referencia a la proporción de la deuda sobre el total del financiamiento. Igual pueden manejar esta fórmula si en algún caso se les presentara, si no se les diera el total de las inversiones. Vamos a ver un ejercicio, pero no se preocupen. Las nomenclaturas ya les he explicado, a qué hace referencia cada uno. Ya, empecemos con los ejercicios, compañeros, para practicar directamente. Nos dice, se tiene la siguiente información para determinar el costo promedio de capital ponderado. Préstamo boliviano 150.000, patrimonio boliviano 270.000, CASUFE 23%, CASUFA 15%. Empecemos con los datos. ¿Qué es lo primero que se tiene dentro de los datos, compañeros? Con ustedes lo vamos a resolver todos los ejercicios para que practiquen igual y participen. ¿Qué es lo primero que se observa? Se tiene la siguiente información para determinar el costo promedio de capital ponderado. Préstamo boliviano 150.000. Préstamo 150.000 bolivianos. Patrimonio. Patrimonio igual a 270.000 bolivianos. Luego tenemos los costos. CASUP, que es igual al 23%, y CASUFA, que es igual al 15%. Bien. Como ya tenemos los datos, directamente podemos reemplazar en la fórmula. CASUP, ¿a qué hace referencia? A ver, compañeros, participen. CASUP, ¿a qué hace referencia? Costo del patrimonio. ¿Perdón? Costo del patrimonio. Costo del patrimonio o recursos propios, ¿verdad? Ahora, CASUFA, ¿a qué hace referencia? Al costo del pasivo a largo plazo. Costo del pasivo a largo plazo o costo de la deuda o de recursos ajenos a largo plazo. Pero también tienen que tener en cuenta que CASUFA es el costo de la deuda antes de impuestos. Eso nunca se van a olvidar, compañeros, por favor. Es el costo de la deuda o costo de recursos ajenos antes de impuestos. El impuesto nos han dicho que es el 25%. 4404 KPR.
Tres, por favor. Listo. Ya tenemos la fórmula, así que directamente podemos aplicar. El WACC lo vamos a determinar. Ya. Ya. Caso fue primeramente los recursos propios. Nos dice que es el 23%, 0,23. 0,23 multiplicado por E. En este caso, ¿qué llegaría a ser E, compañeros? ¿Qué monto llegaría a ser E? Eh, 270.000 patrimonios, eso, ¿no? El patrimonio, ¿verdad? Los recursos propios, 270.000. Ahora nos dice D más E, que hace referencia al total del financiamiento. O en otras palabras, para que no nos confundamos, podemos colocar el total del financiamiento. El total del financiamiento va a ser igual a 150.000 más 270.000. ¿Esa sumatoria cuánto les da? Por favor. 420.000. Eso les sale, ¿verdad? Pueden verificar, por favor. Sí, eso nos sale. Listo. Ya. Como les indicaba, la E hace referencia a lo que son los recursos propios de la empresa o el financiamiento propio. En este caso es de 270.000 el patrimonio. Y sobre el total del financiamiento, como en este caso hemos determinado, es de 420.000 bolivianos. Más CASUFA o el costo de los recursos ajenos antes de impuestos. En este caso es de 0,15 multiplicado por 1 menos T, que es la tasa de impuestos del 25%. Todo multiplicado por D, o lo que es el total del financiamiento ajeno. En este caso nos dice que nos financiamos mediante un préstamo de 150.000 bolivianos. A eso haría referencia a lo que es la deuda o D. 150.000 bolivianos sobre D más E, que igualmente es el total del financiamiento. En este caso, 420.000. Ahora realizamos operaciones. Aquí tendríamos por 270.000 entre 420.000, ¿cuánto les da? 0,64. 0,64 más. Realizamos la multiplicación entre estos dos valores, 0.15 por 0.75. Sería 0,1125 por 0.36. 0,36. Borramos, listo. Ya tendríamos hasta ahí. Solamente estamos realizando operaciones. Listo. Ahora multiplicamos 0.64 por 0.23, nos da 0.1472 más 0.1125 por 0.36. 0.0405. Realizamos la sumatoria, 0.1472, y nos da 0.1877. Multiplicamos por 100, y por último nos daría el WACC, que es igual al 18,77%. ¿Les sale eso, compañeros, o no están realizando? Sí, sale. Ya. Para que puedan verificar si su ejercicio está bien, compañeros, o la distribución que han hecho de sus fuentes de financiamiento ajenas y propias está bien, lo que pueden hacer es realizar esta sumatoria. Estos dos valores, 0,64 y 0,36, sí o sí tiene que darles 1, o si manejan en tantos por ciento, tiene que darles 100. 1 o 100 siempre tiene que darles esta sumatoria. Por si se les puede presentar unas 6 fuentes de financiamiento, toda esa sumatoria de estos valores tiene que darles 1, sí o sí. Eso pueden realizar para verificar si su ejercicio está bien realizado o si lo están realizando de buena manera o están equivocándose en algo.
Y generalmente en el caso de manejar porcentajes o costos así, en el caso de porcentajes tienen que manejar con 4 decimales cuando realizan divisiones o multiplicaciones para que todo les salga exacto. Por eso se ha trabajado aquí con 4 decimales y aquí igual con 4 decimales. Eso van a tomar en cuenta igual, compañeros. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Lo que nos pide es determinar el costo promedio de capital ponderado. Y en este caso ya lo hemos determinado, es de 18,77. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No hay dudas? Ya, pasemos al ejercicio número 2. Nos dice, Francesa decide emprender un nuevo proyecto que alcanza la suma de 150 millones de bolivianos, para lo cual se propone la siguiente estrategia de financiamiento. Bolivianos 47 millones 500 mil con deuda formal, bolivianos 23 millones con acciones preferentes y finalmente 79 millones 500 mil con acciones comunes. El costo de cada fuente de financiamiento es el siguiente. Las deudas tienen un costo antes de impuestos del 12%, capitalizable de forma mensual. Las acciones preferentes pagan un rendimiento del 13,90% y las acciones comunes presentan un rendimiento del 19,50%. Determinar cuál es el costo de capital ponderado de esta estrategia de financiamiento. ¿Cuál es el techo y el piso? ¿Y qué sucede si cambia la estrategia? La deuda se financia con 79 millones 500 mil bolivianos. A ver, empecemos. Primeramente tenemos que sacar todos los datos. Listo. Datos. Nos dice, Francesa decide emprender un nuevo proyecto que alcanza la suma de 150 millones de bolivianos, para lo cual propone la siguiente estrategia de financiamiento. Esa llegaría a ser nuestra inversión total. Inversión, 150 millones de bolivianos. Inversión, 150 millones. Listo. Luego nos dice que se va a financiar de la siguiente manera. Con deuda se va a financiar 47 millones 500 mil bolivianos. Luego nos dice con acciones preferentes. Acciones preferentes nos indica que se va a financiar 23 millones. Y finalmente con acciones comunes se va a financiar 79 millones 500 mil bolivianos. El costo de cada fuente es el siguiente. Los costos. Costos de cada fuente. Costos de cada fuente. Nos dice las deudas tienen un costo antes de impuestos del 12%. ¿Cuál es la simbología del costo de la deuda? Caspa. CASUFA, ¿verdad? Antes de impuestos. Nos dice que es del 12% capitalizable de forma mensual. La capitalización, ya saben que se simboliza con la letra M. Nos dice de forma mensual. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 12 meses. Luego nos dice, las acciones preferentes pagan un rendimiento del 13,90%. ¿Cuál es la simbología del costo de las acciones preferentes? ¿Cuál es la simbología? CASUF-P, ¿verdad? CASUF-P. Costo de las acciones preferentes. Nos dice que pagan un rendimiento del 13,90%. Y las acciones comunes presentan un rendimiento del 19,50%. Las acciones comunes ya saben que su simbología es de CASUF-E, los recursos propios. 19,50%. Determinar cuál es el costo de capital ponderado de esta estrategia de financiamiento. Nos vamos a la fórmula. Directamente podemos aplicar en la fórmula. Les pregunto, compañeros, ¿directamente podemos aplicar en la fórmula? No. Lo que nos estaría faltando. Convertir a tasa efectiva. Convertir a tasa efectiva, ¿verdad? Bien. A ver, ¿quién me indica la fórmula de la tasa efectiva para poder convertir el costo de la deuda?
interés efectivo es igual, ¿a qué es igual? A ver, ¿qué me indica la fórmula? Para recordar. Paréntesis, Ya, paréntesis. 1 más 12% dividido entre 12. Ya, la fórmula entera primero, dígame. Interés nominal, ¿es verdad? Sobre M. el periodo de capitalización, cerramos paréntesis, todo elevado a el periodo de capitalización. Todo menos 1. Esa es la fórmula, ¿verdad? Para poder convertir la tasa la tasa nominal en tasa efectiva y poder recién aplicar en lo que es la fórmula del WACC. El interés nominal, como nos indica el ejercicio, es del 12%, 0,12 sobre el periodo de capitalización, que en este caso es de 12, ya que es mensual, y el tiempo igual es de 12 menos 1. ¿Cuánto les da esa operación, compañeros? $12.68. 12,68%. Ese llegaría a ser nuestro interés efectivo. Ahora que ya tenemos el interés efectivo, recién podemos trabajar en nuestra fórmula del WACC. ¿Listo? Ya. Primeramente tenemos CASUFE, que es los recursos propios, que es de 19,50%, 0,1950. Multiplicado por E, que en este caso hace referencia a las acciones comunes, ya que son los recursos propios. Acciones comunes, 79.500.000. Sobre el total del financiamiento. El total de la inversión es de 150 millones. Eso también tienen que verificar, compañeros. Si en caso les da así inversión y por separado, tienen que verificar si la sumatoria de estos tres valores les da el total de la inversión. En este caso, ¿podrían verificar, por favor? Si les da. Sí, está bien. Ya. Eso tienen que verificar, siempre van a tener en cuenta. 79.500.000, que es el financiamiento con recursos propios, sobre el total del financiamiento, que en este caso es de 150 millones. Más, en este caso, si se dan cuenta, también tenemos otro financiamiento con recursos propios, que es las acciones preferentes. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta también ese financiamiento con acciones preferentes. K/P, o acciones preferentes, es igual al 13,90%, 0,1390. Su financiamiento va a ser de 23 millones. Tomamos en cuenta 23 millones de bolivianos. ¿Listo? Ahora recién tomamos en cuenta lo que es la deuda. K/A, costo de la deuda antes de impuestos. Como hemos podido determinar, ya no es el 12%. Más al contrario, es el valor que hemos determinado mediante el interés efectivo, que es igual al 12,68%. 0,1268. Multiplicado por 1 menos T, que es 0,25. Listo. 1 menos 0,25 multiplicado por el total de la deuda o el financiamiento con deuda, que en este caso es de 47.500.000. Sobre el total, que es de 150 millones. Ya tenemos todo establecido, ahora solo nos quedaría realizar operaciones. Nada más. ¿Por cuánto les da esta división? 79 millones entre 150 millones. 0.53. 0,53 ya. Esta división, 23 millones entre 150 millones. 0.15. 0,15.
En este caso, lo primero, la multiplicación. 0.1268 por 0,75. ¿Cuánto les da? Por 7.500. Listo. Así les tendría que salir. Eso les sale. Verifiquen por favor los datos, compañeros. Está bien. Ya. Ahora sí, realizamos las siguientes operaciones. Multiplicar 0.1950 por 0.53. 0,1034 más 0,0208 más 0,1034. El WAC nos daría 0.1034 más 0,1034. ¿Cuánto les da, compañeros, en total? Está bien. 46%. Este llegaría a ser el WAC. Ahora lo siguiente que nos pide es graficar. Nos dice determine cuál es el costo de capital ponderado de esta estrategia de financiamiento y cuál es el techo y el piso. Tenemos que realizar la gráfica. A ver, quedan 2 minutos para que termine la clase, compañeros. Al mismo link que ingresé para que lo de la clase, lo de la gráfica de la casa puedan entenderlo más fácilmente y no nos perdamos después. Al mismo link van a entrar, por favor, compañeros. Lo voy a cortar la clase. Compañeros, continuemos. Lo primero que nos pedía era determinar el costo de capital ponderado, ya lo hemos determinado. Ahora nos pide cuál es el techo y el piso. Para eso tenemos que realizar la gráfica de una casita, como han debido ver con el licenciado, donde se tiene que colocar los diferentes costos que se han determinado. En la parte de arriba o en el techo de la casa siempre tiene que colocarse lo que es los recursos propios o el costo de los recursos propios. En este caso vale decir que sería caso P, con su determinado costo que se le ha con el costo que se le ha dado. En este caso es del 19,50%. 19,50%. Siempre tiene que colocarse en el techo lo que es caso P o el costo de los recursos propios. Ahora, en el piso tiene que colocarse lo que son los recursos ajenos. Los recursos ajenos. En este caso llegaría a ser el 12,68%, ¿verdad? Casupa. 12,68. Ya. En este caso, en el piso tiene que colocarse lo que es el costo de los recursos ajenos después de impuestos. Después de impuestos. Por lo tanto, ¿cuál llegaría a ser nuestro costo? El costo que tenemos que colocar ahí al piso, ¿cuál sería? El costo de la deuda después de impuestos. 9.51%. 9,51%, ¿verdad? 9,51%. Ahora lo siguiente que tienen que determinar en la gráfica es el promedio o el costo promedio entre estos dos, entre los recursos ajenos y los recursos propios y recursos ajenos. Tienen que determinar el costo promedio o la media de estos dos costos. Solamente tienen que realizar la sumatoria entre el costo del capital, el costo de los recursos propios más el costo de los recursos ajenos y dividirlo entre 2. ¿Cuánto les da eso? 19,50 más 9.51. 19.50 más
14,505. 14,505. 14,50. Vamos a trabajar con dos decimales, vamos aquí. Ahora tienen que identificar en qué parte han obtenido lo que es el resultado del WACC, es decir, si está por debajo o por encima de la media. En este caso el WACC nos ha salido de 15,46%, por lo tanto estaría por encima de la media. En este caso llegaría a ser aquí. WACC va a ser igual al 15,46%. Y con eso ya tendrían toda la gráfica de la casita realizada, lo que nos pide cuál es el techo y el piso, digamos realizado. El techo, el piso, el promedio y en dónde está ubicado el costo de capital, el costo promedio de ponderado de capital, es decir, el WACC. En este caso, si se pueden dar cuenta, el WACC o el costo está por encima de la media, es decir, es mayor a la media. ¿Y qué nos dice la teoría? Los conceptos, como les he indicado hace rato, nos indica que el WACC óptimo tiene que ser el menor costo posible y tiene que estar por debajo de la media. Por lo tanto, este no llegaría a ser el WACC óptimo, ¿verdad? Así que tendríamos que realizar modificaciones en el ejercicio. O lo que nos indica aquí, ¿qué sucede si cambia la estrategia? La deuda en este caso se va a financiar con 79.500.000 bolivianos. Vamos a realizar esa operación y veremos qué sucede. Igualmente solo vamos a reemplazar en la fórmula, ya que ya tenemos todo reemplazado. Lo único que nos indica que la deuda va a ser financiada en este caso con 79.500.000 bolivianos. Por lo tanto, en este caso la deuda estaba financiada con 47.500.000. Ahora va a ser financiada con 79.500.000 bolivianos. La deuda va a ser igual a 79.500.000 bolivianos. Listo. Nada más. Y por lo tanto, ¿dónde está la deuda? Y por lo tanto las acciones comunes van a ser financiadas con 47.500.000 bolivianos, nada más. Así que solo modificamos la fórmula. 47.500.000. Y en este caso va a ser 79.500.000 bolivianos. Listo. Ahora igualmente realizamos operaciones. Listo. Solamente realizamos operaciones y vemos qué sucede. En este caso va a ser 0.32 y en este caso va a ser 0.53. ¿No? A ver, 79.500.000. 0.53, listo. 0.10, listo. Ahora realizamos las multiplicaciones entre estos. ¿Y cuánto les da el resultado final? No se me podrían dictar, por favor, si lo están calculando, compañeros. ¿Cuánto les da el resultado final, por favor? 13.36%. 13,36%. Ese llegaría a ser nuestro nuevo WACC, modificando las fuentes de financiamiento. Ahora, a ver, realicemos la gráfica de nuevo. Listo. Al igual que en el caso anterior, los recursos propios están arriba. Esto es igual al 19,50%. Los recursos ajenos, el costo de los recursos ajenos después de impuestos 9,51. La media igual nos ha salido 14,50%. 14,50%. Y en este caso el WACC nos sale de 13,36% y estaría ubicado en esta parte. Como pueden observar, realizando esa modificación, es decir, financiando en este caso la deuda con 79.500.000 bolivianos,
el WACC o el costo del WACC disminuye. Por lo tanto, este llegaría a ser el WACC óptimo, ya que es el menor costo posible y muy aparte está por debajo de la media. Lo que se tiene que conseguir es, repito, que el WACC esté por debajo de la media. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda, compañeros, o no hay dudas? Tienen que tenerlo todo claro, compañeros, ya que en esta semana va a salir una práctica con respecto a lo que es el WACC y el UPA. Solo es dos tipos de ejercicios se van a manejar en la práctica y yo pienso que va a ser un poco sencillo nomás, pero tienen que tener claros todos los conceptos y de dónde salen los números, los montos, todo para que después no haya complicaciones en la resolución de su práctica. Sí, una consulta. Sí, dime. En caso, digamos, de que no nos dé la deuda, para sacar, digamos, el WACC óptimo, sin tener la nueva deuda, ¿cómo podemos sacarlo? Como el licenciado indicaba, ¿verdad? Ustedes tienen que modificar sus proporciones de financiamiento. Un momentito, por favor. Pero esa información se nos va a proporcionar o nosotros vamos a estimar, o digamos en el enunciado va a existir, digamos, otro monto adicional para trabajar con con ese monto de la deuda. Ya que ustedes van a disculpar. En este caso, como su compañera indicaba, si solo les da hasta esta parte, ¿verdad? Solo les da hasta esta parte del enunciado y no les da el WACC óptimo, lo que ustedes tienen que hacer es modificar. No es muchas veces necesario que se les dé, por decir como en este caso les decía, ¿verdad? ¿Qué sucede si cambia la estrategia? Les indica. Puede que no les indique eso. Lo que ustedes tienen que hacer es modificar estas proporciones. Tienen que hacer trabajar estos 47.500.000, 23 millones y 79 millones. 79 millones pueden colocarlo con acciones preferentes o acciones preferentes lo pueden cambiar a la deuda. Tienen que modificar estos valores, cosa que les dé un WACC óptimo y tienen que realizar la gráfica para ver la prueba. Esta es como una prueba, si es el WACC óptimo o no. Les vuelvo a reiterar, si no les indicaba, lo que ustedes tienen que hacer es modificar estas proporciones, tienen que mandarlo a otro lado, por decir estos 47 millones se puede financiar con acciones preferentes, estos 23 millones con acciones comunes. ¿Qué pasaría si se realiza ese cambio? ¿Qué resultado nos daría? Tal vez el WACC aumenta o disminuye, ¿verdad? Es lo que tienen que determinar ustedes. No es necesario que les diga que si la deuda se cambia, así. Ustedes tienen que ya modificar estos valores en base a lo que vean conveniente y tienen que ver si está por debajo de la media o por encima de la media. Y de acuerdo a eso van a obtener el WACC óptimo o la mejor alternativa, el costo mínimo. ¿Está claro, compañera? Esa era tu duda, ¿verdad? Siempre y cuando que nos pida el WACC óptimo, ¿no? Claro, Porque siempre y cuando les pide el ¿qué WACC pasa si óptimo. nos dice simplemente si el WACC si es óptimo o no es óptimo, digamos? Como ahorita no es óptimo en el otro caso, entonces, si que sí o sí nos pediría que consigamos el WACC óptimo, entonces tendríamos que, como tú dices, trabajemos cambiando esas proporciones de los montos. Claro, se les pediría el WACC óptimo y muy aparte se les pediría lo que es el techo y el piso. Muchas veces no se les puede pedir esto y no tendrían por qué realizar esta prueba. Tal vez solamente les puede decir determinar cuál es el costo promedio ponderado de capital de esa estrategia de financiamiento. Nada más. No les daría todo esto, no habría en el enunciado. Ustedes harían todas estas operaciones, llegarían aquí y listo. Ahí concluye ese ejercicio. No les ha pedido nada más, no tienen por qué realizar nada más. Solo les está pidiendo cuál es el costo promedio ponderado de capital y este es el costo, nada más, con los datos que le está dando. Ahora, si les pide el techo y el piso, tienen que realizar la gráfica y ahí ver si es o no el WACC óptimo y ahí tienen ya ustedes que realizar modificaciones de acuerdo a lo que les indique o a lo que ustedes vean conveniente. Les vuelvo a reiterar, hacer trabajar estos dos tipos, estas proporciones tienen que modificarlo, nada más. Al decirles modificarlo, solo tienen que cambiar de ubicación, es decir, financiar con recursos
acciones preferentes, por decir este monto, o esto con acción, con deuda. Solo tienen que hacer eso, no pueden modificar los montos. Cuidado que lo modifican los montos, ahí sí ya estarían equivocándose y estaría todo mal. ¿Alguna otra duda, compañeros? Cristian, esa partita no he entendido. La gráfica. El piso, ¿cómo se encuentra? Esa partita no he entendido. KD. Ya, a ver, les vuelvo a reiterar, en el techo siempre va a estar lo que es los recursos propios, es decir, el costo de los recursos propios siempre va a estar en el techo, por más que este número sea menor a este, o sea más mayor o más menor, por decir, siempre va a estar en el techo lo que es los recursos propios. Ahora, en el piso siempre va a estar el costo de los recursos ajenos después de impuestos, por eso dice K sub D. En este caso, si se dan cuenta, hemos determinado primeramente el interés efectivo que hace referencia al costo de la deuda antes de impuestos. Aquí está, 0,268. Antes de impuestos lo multiplicamos por 1 menos 0,25, que es la tasa que se paga por realizar el financiamiento mediante deuda. Nos da un resultado de 0,0951. Multiplicándolo por 100, este llegaría a ser el valor de 9,51%. Este costo es el costo de los recursos ajenos o de la deuda después de impuestos. Ese es el valor que se ha traído a lo que es el piso. Siempre tienen que trabajar con ese valor. El costo de la deuda después de Cristian, impuestos. Por eso gracias. es el sub D. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, compañeros? Ya. No habiendo más dudas, pasemos al ejercicio número 4. A ver, nos dice, Gravetal S.A., empresa industrial dedicada a la exportación, necesita adquirir una nueva maquinaria cuyo importe es de 35 millones de dólares. Una vez evaluadas las alternativas de financiamiento, se ha considerado conveniente emitir obligaciones para cubrir 25 millones de dólares, disponer del superávit de dólares 500,000 y emitir acciones preferentes por un total de 9.500.000 dólares. Las obligaciones se colocarán a 10 años a la tasa cupón del 10% anual. El precio de venta estimado es de 1.050 dólares, valor nominal de $1.000, con unos gastos de emisión y colocación de $9 por obligación. En la nueva emisión de acciones preferentes, estas tendrían un valor nominal de $100, el cual se estima como valor de mercado. Los gastos de emisión serían de $2 por acción, con una tasa de rendimiento preferente al finalizar el año del 7,5%. Las acciones comunes tienen un valor de mercado de $102, valor nominal $100. Dividendo a pagar será de $4,50 y se estima tendrá una tasa de crecimiento del 5%. Los gastos de colocación por acción son de $1,30. La tasa impositiva a la que está sujeta la empresa es del 25%. Considere que actualmente en Bolivia son deducibles los intereses sobre deuda y no son deducibles los dividendos sobre fines de impuesto a las utilidades de las empresas. Determine el costo de cada financiamiento para estimar el costo promedio de capital ponderado. Se dan cuenta, este es un ejercicio más completo, donde tienen que recordar lo que hemos visto en anteriores temas, lo que es la determinación del costo de los bonos, determinación del costo de los recursos propios y demás valores. Vamos a recordar, compañeros, con ustedes. Primeramente nos dice que Gravetal S.A., empresa industrial, necesita adquirir una nueva maquinaria, cuyo importe es de 35 millones. ¿Qué llegaría a ser esos 35 millones? Nuestra inversión. Inversión. Inversión 35 millones, ¿verdad? Luego nos dice, una vez evaluadas las alternativas de financiamiento, se ha considerado conveniente emitir obligaciones para cubrir 25 millones. ¿Qué llegaría a ser esos 25 millones? ¿Tu bono? ¿Cómo? ¿Bono? Bonos, ¿verdad? El valor de los bonos. Bonos. Llegaría a ser 25 millones. Luego nos dice disponer del superávit por $500,000. ¿Qué llegaría a ser el superávit?
superávit. ¿Con qué otro nombre se lo conoce al superávit? A ver, ¿alguien? Compañeros, ¿con qué otro nombre se le conoce al superávit o a qué hace referencia? ¿A qué haría referencia el superávit, compañeros? A ver, ¿alguien? ¿Qué es lo que se genera en una empresa después de cada operación? O sea, cada gestión, ¿qué es lo que se genera? Una utilidad. Utilidades, ¿verdad? A eso hace referencia lo que es el superávit, son las utilidades que genera la empresa. Por lo tanto, ese va a ser el valor con el que se va a financiar los recursos propios. Eso van a tener igual en cuenta, tal vez este término se les puede presentar en alguna evaluación. Luego nos dice, y emitir acciones preferentes por 9.500.000. Acciones preferentes igual a 9.500.000. Listo. Ya tendríamos todo. Las proporciones con lo que se va a financiar. Ahora nos indica, las obligaciones se colocarían a 10 años a la tasa cupón del 10% anual, el precio de venta estimado es de $1.050, valor nominal de 1.000, con unos gastos de emisión y colocación de 9 por obligación. Las obligaciones, al decir obligaciones nos están hablando de lo que son los bonos. Ya, hay que determinar todos los datos. Listo, bonos. Primeramente nos dice, se colocarían a 10 años a la tasa cupón del 10% anual. 10 años. Primeramente nos da lo que es el tiempo. 10 años a la tasa cupón del 10% anual. La tasa cupón, como bien saben, es lo mismo que decir interés. Nos dice que es del 10% anual. El precio de venta estimado es de 1.050. ¿Qué llegaría a ser ese precio de venta dentro de lo que es la determinación del costo de los bonos? A ver, recuerden, compañeros, ¿qué llegaría a ser ese precio de venta estimado? Valor nominal. No, aquí nos indica precio de venta 1.050 y entre paréntesis el valor nominal es de 1.000. Valor de mercado. Valor de mercado o precio de mercado, ¿verdad? Precio de mercado nos dice 1.050. El valor nominal nos indica 1.000. Listo. Con unos gastos de emisión y colocación de $9 por obligación. Gastos de emisión. ¿De cuántos? $9 por obligación. 9 bolivianos. Perdón, $9. Listo. Ya tendríamos todos los datos. Ahora lo único que tenemos que hacer es recordar la fórmula. A ver, ¿a qué es igual la fórmula? ¿Alguien se acuerda? K sub B, ¿a qué es igual? Es la división. ¿A qué es igual, compañeros? K sub B. La tasa de interés o el cupón o interés que se va a pagar más la división del valor Valor nominal. nominal menos el precio de mercado Mercado Sobre N. tiempo. sobre N, y abajo tenemos valor Valor nominal más el precio de mercado sobre todo 2. sobre 2 y todo esto multiplicado por lo que es la tasa de impuestos 1 menos T. Listo.
Esa llegaría a ser la fórmula, ¿verdad? Pero aún nos faltan determinar valores. Primeramente determinamos lo que es el interés, como bien saben. Nos dice 0.10% anual. Ese 10% siempre se le saca al valor nominal. Solamente realizamos la multiplicación, 0,10. Listo. ¿Cuánto les da eso? 100. Listo. Precio de mercado nos dice que es de 1050. 1050, y como bien saben, al precio de mercado, para determinar, ¿qué se le tiene que hacer? A ver si se acuerda. ¿Cómo se determina el costo del precio de mercado neto? Se les resta ¿Qué se les resta? Gastos de emisión. Gastos de emisión, ¿verdad? Sería 1050 menos 9. Listo. ¿Cuánto les daría eso? 1041. 1041 es, ¿verdad? Y por último tendríamos el impuesto, que es igual a 0,25, nada más. Ahora podemos reemplazar en la fórmula. Listo. Ya tenemos todos los datos, así que podemos reemplazar en la fórmula. Tenemos el interés, que es de 100, el valor nominal, que es de 1000, menos 1041. El tiempo nos dice que en este caso es de 10 años, sobre el valor nominal de 1000 otra vez, 1041 sobre 2. Todo eso multiplicado por 1 menos la tasa, que es de 0,25. Nada más. Realizando todas esas operaciones, ¿cuánto les da el resultado final? Por favor, ¿alguien me lo podría sacar? Ya no lo vamos a hacer paso por paso, ya que ya lo hemos visto antes. ¿Cuánto les da ese resultado final? Para que no tengan complicaciones en esto de determinar lo que es caso V, lo que les recomiendo es que todavía no tomen en cuenta lo que es los impuestos en este caso, ya que en la fórmula del WACC directamente lo van a tomar en cuenta y se les va a hacer más sencillo. Aquí se van a confundir un poco. O si quieren podemos realizarlo así nomás. Depende de ustedes. A ver, yo en este caso no lo voy a tomar en cuenta. Solo realizan ese reemplazo, esa forma nomás reemplazo. A ver cuál se les hace más sencillo. Ese valor pueden obtener, por favor. Sí, más 1000. 0,0939. ¿Por 100? $9,40%, ¿verdad? Redondea, ¿no ve? sí, Sí. 40%. Ese llegaría a ser el costo de los bonos. Todo eso llegaría a ser, hasta determinar caso B. Ya hemos determinado de los bonos. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nos indica? En la nueva emisión de acciones preferentes, estos tendrían un valor nominal de $100, el cual se estima como valor de mercado. Los gastos de emisión serían de $2 por acción, con una tasa de rendimiento preferente al finalizar el año del 7,5%. Dentro de las acciones preferentes, muchas veces les van a colocar estas trampitas. Les va a dar datos para determinar, por decir valor nominal, como en este caso, ¿verdad? Les da valor nominal, gastos de emisión, valor de mercado, les puede dar. En las acciones preferentes no se tiene que determinar, compañeros. Directamente la tasa ya no se estipula. O sea, no hay cómo determinar la tasa de las acciones preferentes. Directamente ya les va a dar una tasa. Ese llegaría a ser el costo de las acciones preferentes. Ahí van a tener cuidado igual, compañeros. Cuidado que les den hartos datos, como en este caso, y ustedes estén tratando de determinar el costo de las acciones preferentes. No tienen que determinar, ya se les va a dar. En este caso nos dice, ¿verdad?
Tasa de rendimiento preferente al finalizar el año del 7,5%. Esas son nuestras acciones preferentes. Eso lo van a tener en cuenta, compañeros, cuidado que se olviden y estén tratando de determinar. No se puede determinar eso. Acciones preferentes del Consejo del Monto. Nos dice preferentes 959.500.000 y su costo es del 7,50%. 7,50%. Hasta ahí ya tendríamos lo que son lo de las obligaciones, las acciones preferentes, y ahora vamos con las acciones comunes. Nos dice que las acciones comunes tienen un valor de mercado de dólares 102, valor nominal 100, el dividendo a pagar será de 4,50 dólares y se estima tendrá una tasa de crecimiento del 5%. Los gastos de colocación por acción son de un dólar con 30 centavos. Colocamos acciones comunes. Acciones comunes. En este caso, ¿cuánto llegaría a ser el valor que se va a financiar con acciones comunes? Ya les he indicado ese dato. ¿Cuál va a ser el valor que se va a financiar con acciones comunes? O con recursos propios. 500.000. 500.000, ¿verdad? 500.000, listo. Ahora nos dice, nos da los siguientes datos para poder determinar. Tiene un valor de mercado de dólares 102. Valor de mercado de dólares 102. 102. Luego nos dice valor nominal de 100. Valor nominal de 100. ¿Listo? Luego también nos da el dividendo a pagar será de 4,50. Dividendo 4,50. Listo. Y se estima tendrá una tasa de crecimiento del 5%. Como bien saben, la simbología de tasa de crecimiento es la letra G. Nos dice que va a tener un crecimiento del 5%, 0,05. Los gastos de colocación por acción son de dólares 1.30. Gastos. Gastos de colocación. 1,30. Listo. Ya tendríamos todos los datos, así que lo único que nos quedaría es encontrar K sub E y reemplazar en la fórmula del WACC. 1,30 por acción. ¿Cómo se obtiene K sub E o el costo de los recursos propios? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que se acuerde? A ver, vamos a ver, insertar. K sub E es igual a la división del dividendo 1, ¿verdad? Dividendo 1 sobre precio de la acción. el precio de la acción, ¿verdad? Debería ser P sub 0. Todo eso más G, la tasa. la tasa de crecimiento. Listo. Ya tendríamos eso. Así que encontramos el valor. Como pueden ver, en este caso nos está dando un dividendo de 4,50. Lo primero que se realiza, como bien saben, es encontrar el dividendo 1. Dividendo 1 va a ser igual. Dividendo 1 va a ser igual. Dividendo 1 va a ser igual al dividendo 0, que en este caso es 4,50, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, en este caso es del 0,05. ¿Cuánto les da ese resultado? ¿Cuánto les da ese resultado, compañeros? ¿Con dos decimales? Sí. 4,73. 4,73. Listo. Ya tendríamos lo que es el dividendo 1, así que podemos emplazar en la fórmula. Sería 4,73.
En el caso de que les den, como en este caso, con gastos de colocación o pueden ser de emisión, se le tiene que restar a lo que es el dividendo. Eso van a tener igual en cuenta, compañeros. Si se les puede presentar así. Menos 1,30, que es los gastos de colocación, en este caso, sobre el precio de la acción, que en este caso es del valor nominal de 100. Más la tasa de crecimiento, que es del 0,05. Eso, ¿cuánto les da esa operación? El resultado final. ¿Cuánto les da esa operación, compañeros? 8,43%. Llegaría a ser 8,43%. Listo, ya tendríamos el costo de los recursos propios, que es de 8,43, y también los recursos ajenos y el costo de las acciones preferentes y bonos. Listo. Lo único que nos quedaría es reemplazar en la fórmula. Ya tenemos lo que es el costo de los bonos, K sub B, costos de las acciones preferentes, K sub P, y el costo de las acciones comunes, que en este caso es de K sub P, 8,43%. Les reitero, lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula. Listo. Ahí realizamos el reemplazo para poder determinar el costo de capital o costo promedio ponderado de capital. Ya. Primeramente tenemos K sub P, que en este caso es del 8,43% o 0,0843, multiplicado por E, que es la proporción, en este caso es de 500.000. 500.000 sobre el total del financiamiento. En este caso, el total del financiamiento es de 35 millones. Más, como se aumenta lo que son las acciones preferentes, tomamos en cuenta las acciones preferentes, su costo es del 7,50%, 0,0750. La proporción que se va a financiar con acciones preferentes es de 9.500.000. Y el total del financiamiento es de 35 millones. Eso está bien. Listo. Por último, tenemos lo que es el financiamiento mediante bonos. Mediante bonos, que es del 0,0940. 0,0940%. Multiplicado por 1 menos 0,25. La proporción que se va a financiar con bonos es de 25 millones. Sobre el total del financiamiento, que es de 35 millones. Listo. Listo. Ahora solo nos quedaría realizar operaciones. Y nos daría el WACC. ¿Cuánto les daría eso, compañeros? ¿Podrían realizarlo, por favor? El tiempo ya se va a acabar de la clase. ¿Una clase más creamos, compañeros? ¿O qué dicen? Depende de ustedes. Pero opinen, nos queda menos de un minuto. ¿Creamos una clase más, compañeros? ¿O la siguiente, la más? Ya depende de ustedes. Sí, crearemos. Lo terminaremos este ejercicio. Ya. Vamos a terminar este ejercicio y vamos a realizar uno más, ¿ya? Este es un poco más largo, pero igual lo vamos a realizar. Aquí va esto, sí. Esto. Ya. Al mismo link van a volver a entrar, compañeros, por favor. Ya se va a cortar la clase. Les voy a esperar unos 3 minutos hasta que entren.
Eso les sale, podrían verificar por favor. Sí, eso sale. Ya listo. Ya, sigamos entonces como se... Hasta ahí todo claro, ¿verdad, compañeros? Ah, sí, yo tengo Como una decía... consulta. Sí, dime. Ah, acciones comunes, ese valor de 500.000, me desubicar, no sé dónde salió. Ah, en este caso, como el ejercicio indicaba, ¿verdad? Se va a financiar con 25 millones, se va a emitir obligaciones, los bonos. Disponer del superávit por 500.000 dólares y emitir acciones preferentes por 9.500.000. Al hablar de superávit nos está indicando que se va a disponer de la utilidad que genera la empresa, por lo tanto se va a financiar con recursos propios, por decir. En este caso, para que no haya dudas, igual se puede colocar directamente recursos propios, ¿no? Recursos propios, ya que al hablar de superávit, les vuelvo a reiterar, como al principio les decía, al hablar de superávit hace referencia a las utilidades que genera la empresa. Por lo tanto, la empresa está financiando esta inversión con sus recursos propios, con lo que genera, con su superávit. Por eso se refiere a lo que es los recursos propios, 500.000 bolivianos. 500.000 bolivianos. De ahí Gracias, se gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Les vuelvo a reiterar, en este caso, como hemos hecho al principio, caso B, se puede obtener directamente multiplicando igual por 0 por 1 menos la tasa, ¿verdad? 1 menos 0,25 se puede aplicar. Se puede colocar de esa manera, o directamente pueden sacar el valor sin aplicar la tasa y directamente aplicar en la fórmula del WACC, como se ha hecho en este caso. Si ustedes en este caso aplicaran, por decir, aquí, les vuelvo a reiterar, 1 menos la tasa, 1 menos 0,25. Si aplicaran ahí lo que es el impuesto, compañeros, ya no tendrían que aplicar aquí el impuesto. Eso van a tener en cuenta igual, por favor. ¿Estará entendiéndose? Si aplican en este caso multiplicado por 1 menos t, en este caso en la fórmula general del WACC ya no se va a aplicar, esto en sí desaparecería, directamente trabajarían con el valor que les va a dar. Pero en este caso nosotros no estamos aplicando lo que es 1 menos t o 1 menos la tasa. Por eso estamos aplicando aquí, en la fórmula general del WACC, recién lo que es 1 menos t. Eso van a tener igual en cuenta, por favor, al momento de resolver sus ejercicios. ¿No hay dudas, compañeros, hasta ahí? ¿O tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? De las acciones preferentes, también les vuelvo a reiterar, tal vez les puedan dar muchos datos, como en este caso valor de emisión, valor nominal, valor de mercado, gastos de emisión, todo, pero no hay una fórmula para poder determinar lo que es el costo de las acciones preferentes. Directamente les tiene que dar lo que es la tasa de rendimiento. ¿Puedo pagar? A menos que Hola, les pueda Miguel. dar... Sí, dime. Disculpa, una consultita que se llama, no sé si puedes grabarlo la clase o este ejercicio que vamos a acabar. Mi batería está por apagarse. La anterior clase quería grabar, pero mi computadora se ha lenteado feo y por eso ya me he vuelto a grabar la segunda clase. Creo que cuando estábamos entrando a ejercicios de balances, estaba intentando grabar, pero al momento de terminar la clase, creo que lo convierte el programa y ahí se ha trancado mi computadora. Por Sí, eso se me hace sería un poco bueno. complicado la clase. Un poco complicado se Sí. me hace grabar la clase, por eso les digo. Ya. Bueno, ni modo. A ver hasta dónde aguante. Este es el ejercicio más completo que se les va a dar, compañeros. Generalmente a las evaluaciones del licenciado entran como este tipo de ejercicio, han debido ver con él igual en sus diapositivas. Sí. Este tipo de ejercicio entra a su evaluación. ¿Lo realizamos, compañeros, o en otra clase lo podemos resolver? Porque es un poco larguito y vamos a estar, yo pienso, hasta la 1, yo pienso, porque tenemos que hacer paso por paso. Depende de ustedes, compañeros. Así también Bueno. no se les cuesta. Sí, por favor, a la otra. Ya, a ver qué podemos hacer. En esta semana el licenciado me indicó que tengo que sacar una práctica sobre el tema 4, lo cual hace referencia al WACC y al UPA. Eso también es el UPA, tenemos que ver esta clase igual.
Yo voy a presentar la práctica, yo creo hasta el día miércoles en la noche la voy a emitir y van a tener que entregar la siguiente semana el día miércoles y tal vez se les va a hacer un poco complicado resolver lo que es el UPA y estos ejercicios y este tipo de ejercicios. ¿En la semana les parece pasar, compañeros, o no podrían? Sí, está bien, está bien. Sí, Estaría muy ustedes díganme qué día puede, menos miércoles y jueves. Tendría que ser mañana o el viernes o Mañana sábado. por la mañana. ¿Cómo? Que sea mañana por la mañana. Sí, pues. Depende de ustedes. La tarde sería mejor, Auchi, a partir de las 5. Tenemos clases. No, pues aquí, Wi-Fi. Igual grabamos, pues como ahora. A ver, el día de mañana quisieran pasar, compañeros, o el fin de semana directamente podemos pasar, porque como les digo, Mañana a las 8. El ¿ya? sábado. Sí, mañana a las 8. ¿les parece? Sí, mañana a las 8 está bien. Sí, está bien. Ya listo, compañeros. Así también todos van a poder atender la clase, ¿verdad? Ya que por eso ese ejercicio es el más importante, porque les vuelvo a reiterar cómo este tipo de ejercicios entran a su evaluación de licenciado. Eso, ya listo. Entonces, el día de mañana, compañeros, estaríamos pasando clase. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí hemos avanzado. Y mañana vamos a concluir con este ejercicio. Y también vamos a realizar unos 2 o 3 ejercicios de lo que es el UPA. O financiamiento o valoración mediante el UPA. ¿Ya? Sí. Ya, compañeros. Entonces, estaría...